Entonces, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su cita de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Hoy vamos a ver el punto 5. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? De la tarea número 3 y vamos a mirar actividades de la tarea número 4, que es una evaluación de selección múltiple con única respuesta que ustedes van a tener habilitada. Hagan de cuenta que es como la tarea 0, pero esta vez vamos a tener como tal temáticas de secciones cónicas. Entonces vamos a arrancar explicando el ejercicio de parábola y vamos a identificar ciertas cosas que tienen que ver con la parábola. Entonces, cuando yo estoy hablando de parábola, yo me tengo que radicar o basar en esa ecuación que es la que todo el mundo conoce, es la que nosotros llamamos función cuadrática, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa y qué característica va a tener esta función cuadrática? Recuerden que cuando estábamos viendo pendiente, en la ecuación de la recta, si la pendiente era positiva, tu función iba a ser creciente, y si la pendiente era negativa, iba a ser decreciente. Entonces acá nosotros siempre vamos a mirar en la x al cuadrado y el signo que acompaña la x al cuadrado. Entonces, en este caso, yo puedo tener x al cuadrado y menos x al cuadrado. De tal manera que si la x está al cuadrado, pueden haber solamente dos opciones. Que esto sea como una u, que es una parábola, o que puede que sea como una n, que va a ser una parábola, pero va a ser decreciente. Entonces, esta primera función es creciente y esta segunda va a ser decreciente. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Porque ahorita cuando estemos contextualizando el ejercicio que vamos a presentar, nosotros vamos a poder entender muy bien. Voy a aclarar algo muy importante. Esta partecita de la guía no se va a utilizar. Ahí está mal esa parte, solamente vamos a utilizar lo que aparece abajo. Eje de simetría horizontal, el punto que va a ser 7, y pues ahí va el dígito que su merced va a poner, y el vértice que va a ser el punto que nos van a dar a nosotros. Entonces, vamos a mirar las características de la parábola. Característica número 1. Si la x está al cuadrado, mi imagen tiene que ser una n o una u. Si está positiva o el coeficiente que la acompaña es positiva, va una u, y si es negativa, va una n. Quiere decir que si es positiva es creciente, si es negativa es decreciente. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, vamos con lo siguiente. La parábola va a tener tres características o tres aspectos fundamentales. Algo que nosotros vamos a llamar vértice. Ese vértice siempre va a ser h, k. Entonces vamos a recordar algo bien importante. Y para aprender a distinguir las figuras geométricas de las secciones cónicas. H, K en la circunferencia tuya va a ser el centro. H, K en la elipse va a ser el centro. H, K en la hipérbola va a ser el centro. Pero en la única que H, K va a cambiar es en la parábola. Porque acá H, K va a ser tu vértice. Entonces, ahí tenemos que tenerlo muy en claro. Algo muy importante, este vértice es el inicio de la función. Entonces, ahí es donde va a partir mi parábola. Quiere decir que este va a ser el vértice, este va a ser el vértice. En las demás secciones cónicas, como lo que es la elipse y la hipérbola, recuerden que van a haber dos vértices, dos focos, ¿cierto? Acá solamente va a haber un vértice, solamente va a haber un foco y va a haber una línea que se llama directriz. De tal manera que yo, como tengo el vértice, que es ese inicio de la función, voy a tener algo que es el foco. ¿Listo? Ese foco que es el punto. ¿Cómo está? Es el punto que está dentro de la figura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? El centro de la figura va a ser este. Entonces, este va a ser mi foco. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá o tienen alguna pregunta?
Hagan de cuenta que el foco es como la lamparita, el que está por dentro. No, no, Carlos. Y si usted asistió al primero o al segundo, o asistió al primero y a este, o al segundo y a este, no vas a presentar el punto 5, que fue lo que quedamos para la parte de cambiar, que no presenten en el video por el punto 5, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, vamos con lo siguiente, estimados estudiantes. Vértice es donde inicia. Foco es el punto como tal, donde, pero pudiste estar en el segundo y ahorita, entonces no presentarías este punto, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, estimados estudiantes, el vértice en donde iniciamos, el foco es el que va a estar siempre por dentro de la figura, siempre, siempre, y va a ver, vamos a colorear, porque este va a ser el primero, el segundo, y voy a tener algo que se llama directriz, que este es un punto que está afuera. Entonces, estas van a ser las tres características de la parábola. Vértice, listo, Carlos, va a ser vértice, va a ser foco y va a ser directriz. Siempre, siempre, siempre va a ser así de esa manera, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo estas tres características de vértice, foco y directriz, me va a pasar lo siguiente. Quiere decir que lo voy a explicar de esta forma. Cuando x esté al cuadrado, abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Listo? Siempre, siempre. Característica. El vértice es el punto medio ¿listo? Entonces, siempre, siempre, el vértice va a ser el punto medio entre el foco y la directriz, ¿cierto? Sí, David, me van a presentar este punto las personas que asistieron a las dos citas anteriores. Entonces, de acuerdo a esto, primera característica, x al cuadrado va hacia arriba o hacia abajo. Segunda, el vértice siempre es el punto medio entre el foco y la directriz. Y la tercera es que la distancia del foco al vértice es la misma, es igual a la del vértice a la directriz. Siempre, siempre, siempre. Listo, ya te digo dónde se ubica la directriz, André. Entonces, David, perfecto, te puedes retirar. Vamos a hacer lo siguiente, porque cuando yo tengo esto, mire qué es lo que pasa. Mi función está con x al cuadrado. Quiere decir que me va a abrir hacia arriba. Entonces, yo tengo mi directriz que es un punto que está por fuera. Pues esta va a ser mi directriz. Yo voy a tener la distancia de acá hasta acá, que es el vértice. Entonces, esta distancia de acá hasta acá se suele llamar P o la podemos llamar A. Entonces, ¿qué es esa distancia P o A? Entonces, esta distancia P o A son los pasos que camino del vértice a la directriz.
Entonces, como yo voy a caminar del vértice a la directriz y la puedo llamar P o A, esos pasitos que yo camino acá son los mismos pasitos que tú vas a caminar del vértice al foco. Siempre, siempre, siempre va a ser así. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes? La directriz es un punto que siempre va a estar por fuera. Quiere decir que es una línea recta que pasa por ese punto. El vértice es donde inicia tu función y el foco es ese punto que está dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre en todos los ejercicios me paro en el vértice, camino, si x está al cuadrado, camino hacia arriba la distancia de A, camino hacia abajo la distancia de A o P, como la quieras llamar. Y si mi función es creciente, el punto que queda arriba es el foco y el que queda abajo la directriz. Pero si mi función es decreciente, ese punto que queda abajo ya no va a ser tu directriz, sino que va a ser tu foco porque va a estar dentro de la figura. ¿Cómo así, profe? Mira, tengo acá el vértice. Camino hacia arriba y tengo un punto. Camino hacia abajo y tengo el otro punto. Entonces, si mi función es decreciente, entonces el que está abajo es el foco y el que está arriba es la directriz. Pero si mi función es creciente, el que está arriba es el foco y el que está abajo es la directriz. ¿Sí me hago entender para todos y para todas? Esta es la parte más analítica que ustedes pueden hacer de la parábola. Y ya con esto ustedes se van a aprender todo. Pregúntenme, por favor, las dudas que puedan tener. ¿Vamos bien? Si algo pueden escribir las dudas, de pronto por si no pueden prender el micrófono, pero pregúntenme todo lo que ustedes quieran. Entonces, recordéis, el vértice es donde inicias. Caminas, si la X está al cuadrado, caminas hacia arriba y caminas hacia abajo. Si mi función es creciente, el puntito que está arriba es tu foco y el que está abajo es la directriz. Pero si tu función es decreciente, entonces el que te quedó abajo es tu foco y el que te quedó arriba es la directriz. Siempre va a ser así. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, ahora, ¿qué pasa? Esto es cuando X está al cuadrado. ¿Qué pasa si Y está al cuadrado? Pues abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la Y está al cuadrado, pues entonces Y es positiva, el coeficiente que la acompaña va a abrir a la derecha. Si es negativo, va a abrir hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a plantear la ecuación de la parábola para que la podamos hacer. Y vamos a tener en cuenta algo. Cuando la X está al cuadrado, es como cuando su merced se sube a un ascensor. Entonces, el ascensor solamente te puede llevar hacia arriba o te puede llevar hacia abajo. Nunca un ascensor, pues acá en Colombia, te va a llevar a los lados. Usted no va a decir piso quinto, apartamento 204, entonces sube hasta el quinto y va a correr a la izquierda, a la derecha, al apartamento. Solamente va hacia arriba, hacia abajo. De tal manera, ¿qué pasa con esto? Como el vértice es H, K, para poder llegar aquí a la directriz, tengo que caminar A, pero es A, y para llegar al foco tengo que caminar P o A. Pero esa ecuacióncita, ese puntico que yo voy a tener ahí, entonces lo que va a variar siempre va a ser K, porque H no va a caminar ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir que si X está al cuadrado, la que va a variar va a ser K. ¿Sí me hago entender para todos y para todas? ¿Por qué? Porque vas a caminar en Y. Quiere decir que te paras en Y y caminas pasitos hacia arriba y pasitos hacia abajo. La que va a cambiar siempre va a ser Y, si la X está al cuadrado. Si la Y está al cuadrado, la que va a caminar es X, porque tú vas a caminar o para la izquierda o vas a caminar para la derecha. ¿Vamos bien hasta acá o tienen preguntas, por favor? Porque quiero que sin decírselos, ustedes entiendan cuáles son las ecuaciones del foco y del aire. Y ya se las dije, pero no las hemos planteado. ¿Vamos bien hasta acá todos y todas o tienen preguntas? Bueno, entonces, de acuerdo a esto, ¿sí me están escuchando todos y todas? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, miren, estimados estudiantes, vamos a contextualizar el ejercicio que tenemos ahí.
A mí me están diciendo que yo tengo un punto. En este caso yo voy a tomar el dígito 0. Entonces vamos a ponerlo porque ya es costumbre que hagamos lo siguiente. Entonces el punto que yo voy a tener va a ser menos 7, entonces este asterisco es el número que su merced va a cambiar siempre. Entonces en mi caso este punto va a ser menos 7, 0 menos 2. Quiere decir que el punto mío va a ser menos 7, menos 2. Esto es por donde va a pasar como tal el punto, ¿cierto? Pero ahora yo necesito saber lo siguiente. Profe, usted ya nos habló y nos puso qué pasa cuando está hacia arriba, hacia abajo. Ya vamos a ver qué pasa hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces voy a colorearle. Esto que está acá es lo que ustedes tienen que cambiar. Entonces, de acuerdo a esto, miren qué vamos a hacer nosotros. Como ya tenemos nuestro punto por donde pasa, ahora vamos a ver que ahí me dice que nosotros vamos a tener un vértice. Entonces, el vértice, vamos a cambiar acá más bien esto por un 6 para que les quede a ustedes y no les vaya a quedar en el 0. Pueden detallarla mejor. Entonces, acá me va a quedar 4. Vamos a tomar el dígito 6. Y el vértice me dice a mí que es menos 6,5, porque este es el dígito que yo voy a tomar. Entonces, lo que está con rojito es lo que tú tienes que cambiar por el dígito tuyo. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo ya tengo un vértice y ya lo tengo ubicado y tengo un punto por donde pasa. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, profe. ¿Yo con esto puedo saber para dónde abre? Claro que sí. Porque nosotros nos vamos a ubicar como tal y me están diciendo que mi eje de simetría es horizontal. Entonces, ¿qué pasa ahí con esto? Cuando a ti te dicen que es horizontal, ustedes van a entender que horizontal es esto. Entonces, con esto, yo ya sé que mi eje de simetría es este. Entonces, por acá tienen que pasar el vértice, el foco y la directriz. Entonces, como este es mi eje de simetría, quiere decir que Y va al cuadrado. ¿Listo? Esa es la manera de poder leer esta parte. Entonces, si lleva al cuadrado, yo voy a tener dos formas. Si está negativa, va a ser esta, ¿cierto? Y si está positiva, va a ser esta. ¿Por qué, profe? Pues porque una te va a abrir para el eje X positivo y la otra te va a abrir para el eje X negativo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué vamos a tener, estimados estudiantes? Tengo mi ecuación y Y tiene que ir al cuadrado. Entonces, les voy a poner la ecuación normalita. Entonces, X menos H, si va al cuadrado, entonces se abre hacia arriba hacia abajo. Igual a 4P Y menos K. Entonces, esto como está positivo, va a tener un 9. Esta es la ecuación de la parábola. Cuando yo tengo la ecuación de la parábola, cuando abre hacia abajo, es cuando tengo este signo negativo. Ese es el que me indica el signo negativo. Y voy a tener cuando abre hacia la derecha o la izquierda, vamos a cambiarlo de color, vamos a ponerlo este azul, que yo voy a tener la Y al cuadrado. Entonces, como el que me indica el signo es ese 4 que está ahí. ¿Listo? Y ya les voy a explicar de por qué después el 4 desaparece. Y la otra es que si abre hacia la izquierda, pues la única diferencia va a ser esta. ¿Por qué? Por el signo que está acá. Quiere decir que esas son las 4 ecuaciones que yo voy a tener de la parábola. Entonces, acá, ¿cuál voy a utilizar? Entonces, vamos a ver. Tengo que utilizar alguna de estas dos. Pero entonces, ¿cómo sé cuál utilizo?
Lo que voy a hacer es simplemente ubicar las coordenadas que me están dando. Entonces me están diciendo que el vértice es menos 6,5, ¿cierto? Como mi vértice es menos 6,5, entonces vamos a hacer acá un plano cartesiano pequeñito. Entonces acá va a estar menos 6 y me van a decir 0,5. Entonces vamos a trazar acá y vamos a poner acá 5. Quiere decir que este punto que está acá es mi vértice. Ahora tengo que ubicar ese punto que me están dando a mí, que en este caso me quedó menos 7,4. Entonces, como a mí me quedó menos 7, yo voy a tener menos 7 acá en X y 4 me va a quedar acá. Entonces, este puntico me va a quedar aquí. Entonces, a mí me dicen que por ahí va a pasar la parábola. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que esto tiene que abrir así. Porque si por acá pasa la parábola, quiere decir que mi parábola tiene que abrir hacia la parte izquierda. Hasta acá vamos bien todos y todas. Siempre va a ser así. Entonces, la ecuación que yo voy a utilizar va a ser esta. Solamente por la imagen que yo voy a tener, con lo que nosotros ya habíamos hablado arriba. Entonces, como me va a abrir hacia la izquierda, voy a utilizar esa ecuación. Siempre, siempre. Profe, si me abre a la derecha, pues voy a utilizarla allá arriba. Profe, y si me abre hacia arriba, utilizo la primera. Profe, y si me abre hacia abajo, utilizo la segunda. Entonces, vamos a tener en cuenta algo. A mí me están diciendo que el vértice es menos 6,4. Quiere decir que aquí te están dando h, k. ¿Listo? Pero démonos cuenta que me está haciendo falta. Me está haciendo falta la distancia para poder encontrar el foco y la directriz. En este caso, la distancia es P. Profe, ¿ese 4P o 4A siempre va a ir? Sí, siempre va a ir ese 4 ahí con ese P o con esa A. Y P es la distancia que hay del vértice al foco y del vértice a la directriz. Como P es una distancia, P siempre va a ser positiva, porque las distancias nunca son negativas, ¿listo? Entonces, de acuerdo a esto, estimados estudiantes, nosotros ya tenemos nuestro bosquejo, ya sabemos qué ecuación vamos a aplicar. Lo que tenemos que encontrar ahora es lo siguiente. Recordemos algo, siempre para una sección cónica, yo necesito saber cuánto es h, k en este caso. Vamos a escribirlo porque les va a servir para la evaluación. Siempre tener, siempre tengo que tener h, k y para la parábola tengo que saber el valor de P o el valor de A. P o A es lo mismo, para no confundirlo vamos a dejarlo con P. Siempre, 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 siempre. Eso es lo que yo tengo que saber. Profe, y para la circunferencia tienes que saber h, k y el radio. Eso es todo. Profe, y para la elipse y la hipérbola tienes que saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Recordando que A siempre va con el vértice, B siempre va a ser la amplitud y C siempre va a ser el foco. En la elipse y en la hipérbola. ¿Listo? Entonces acá, mira que yo ya tengo HK, pero me falta P. Entonces, como me falta P, tengo que encontrar a P. Entonces, menos 6,4. Y me están dando el punto que va a ser menos 7,4. Este es el punto. Entonces, este punto, recordemos que es X, Y. Siempre, 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 siempre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces voy a utilizar la ecuación. Y menos K igual a menos Y
X. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora voy a reemplazar H, K, y como me están dando el punto, voy a reemplazar X, Y. ¿Por qué? Porque necesito encontrar el valor de B. Entonces, voy a reemplazar. Recuerden algo importante, siempre, y esto es para la evaluación, siempre, del plano o la coordenada a la ecuación, siempre H, K cambia de signo. Siempre, señoritas y caballeros. Entonces voy a poner mi valor de X. El valor de X va a ser menos 100. Y el de Y es 4. Entonces voy a poner 4. Entonces, como yo tengo mi valor de K, que en este ejercicio es 4, entonces me va a quedar menos 4. Siempre, 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 siempre va a ser así. ¿Hasta aquí vamos bien todos y todas? ¿O tienen alguna pregunta? Entonces, vamos a recordar. Yo tengo mi punto, ¿cierto? El vértice, como tal, va a ser menos 6,5. Entonces, acá va a ir 5. Porque es la coordenada que me dieron. Como está positiva, tiene que quedar negativa. Al cuadrado. Igual, ese 4 nunca se puede quitar y siempre va a aparecer. El valor de X. X, en este caso, en mi punto, ¿cierto? Me da menos 6. Entonces acá me da menos 6 en X. Y en H, ¿cierto? Perdón, acá el punto va a ser de la parábola que nosotros tenemos acá, menos 7. Y acá, este que va a ser mi vértice, va a ser menos 6,0, entonces hasta ahí vamos bien. Cambiamos X, cambiamos Y, cambiamos H, cambiamos K. H y K siempre van a cambiar de signo. En la circunferencia, en la parábola, en la elipse, en la hipérbola. Siempre. ¿Esto con qué lo hago? Con el fin de encontrar cuánto vale el valor de P. Solamente por eso. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Hacemos nuestra operación respectiva. Entonces, en este caso, pues 4 menos 5 me va a quedar menos 1 al cuadrado igual a menos 4p menos 7 más 6 me va a quedar menos 1 y ya hice las operaciones de los paréntesis. Ahora me falta elevar y multiplicar ese menos 1 por ese menos 4. Entonces, esto va a ser igual, menos 1 al cuadrado me da 1. Entonces, menos 1 por menos 4 me va a dar 4p, de tal manera que despejo lo que está con p. Entonces me va a quedar que p es igual a 1/4. Y ese va a ser el valor de p. Entonces, cuando yo despejo p, ya me da 1/4. Esto se tiene que hacer siempre y cuando, ¿cierto? Siempre y cuando no me den el valor de P y así se tiene que encontrar el valor de P. ¿Listo? Quiere decir que P es igual a 1/4. Entonces, como yo ya tengo P y ya tengo mi vértice, ahora lo que voy a hacer es reemplazar para que en la ecuación que yo tengo, tener la ecuación general y la ecuación canónica, que es lo que me están pidiendo. Entonces, mira qué pasa acá. Yo tengo mi ecuación, que va a ser y menos k al cuadrado igual a menos 4p x menos h. Tengo el valor de p, que es 1/4, siempre tiene que ser positivo, porque es una distancia, y el vértice va a ser menos 6,5. Siempre, siempre, míralo, acá está.
Entonces, para los que tienen el dígito 1, ¿cierto? Va a ser menos 1,5. Para que tiene el dígito 2 va a ser menos 2,5. Para que tiene el dígito 3, menos 3,5. Para que tiene el dígito 4, menos 4,5. Y para que tenga el dígito 5, menos 5,5. ¿Listo? Entonces, ahora estos valores los voy a reemplazar en mi ecuación. Entonces me va a quedar y, que es acá, menos 5. Entonces, P, ¿cuánto vale? P vale un cuarto. Y acá cambia de signo. ¿Listo? Ahí vamos bien todos y todas. De acuerdo a esto, yo ya tengo como tal el ejercicio. Esto que está acá siempre se multiplica. ¿Listo? Entonces, y menos 5 al cuadrado va a ser igual, multiplico. Acá me va a quedar menos 1, x más 6. Entonces, ahí yo ya tengo mi ecuación general. Mi ecuación canónica, perdón. Entonces, esto va a ser mi ecuación como tal, de la parábola, de la figurita que teníamos arriba. Y para hallar esa ecuación general, ahora tenemos que solucionar el trinomio y lo que tenemos acá. Entonces, recordemos que en esto vamos a aplicar a más b al cuadrado. Pues en este caso, como es negativo, pues simplemente me va a cambiar el segundo signo. Pues acá voy a utilizar esto. Este es el trinomio al cuadrado perfecto. Se cogen dos paréntesis, se elevan al cuadrado. En la mitad siempre va a ir un menos 2 porque está el menos en la mitad y dos paréntesis. No sé si llega a ser más, pues este cambia más. Es lo único que pasa. Entonces, ¿ahí qué valor voy a poner? Y, 5 y 5. Entonces, la solución entonces me va a quedar y al cuadrado menos 10y más 25. Igual, entonces acá es donde voy a multiplicar. Entonces, menos x menos 6. Entonces voy a igualar todo a 0. Entonces me va a quedar y al cuadrado menos 10y más 25 más x más 6 igual a 0. Entonces me va a quedar y al cuadrado menos 10y más x más 31 igual a 0. Entonces esta va a ser mi ecuación canónica y la otra va a ser mi ecuación general. Y quiere decir que ¿qué les va a cambiar a ustedes? El valor de P y la coordenada que va a ir con X. Eso es todo. Ya con esto queda solucionado como tal el ejercicio de la distancia que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Esto es con respecto al punto 5. Ya ahorita lo vamos a solucionar en GeoGebra. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar la evaluación. Entonces, presten mucha atención acá, estimados estudiantes, porque acá vienen temas muy, muy interesantes y muy sencillos. En la evaluación a ti te van a poner tipos de estos conos y te van a preguntar qué figura geométrica es dependiendo del corte. Entonces, sí, claro, está quedando grabado, ok. Entonces, mira qué tenemos. Si nosotros tenemos acá, para que antes de que hagan la evaluación, revisen muy bien esto, ustedes les van a aparecer diferentes conos con diferentes cortes. Entonces, siempre que ustedes vean este tipo de corte, ustedes den en cuenta que acá se van a formar dos parábolas. Entonces, cuando nosotros tenemos dos parábolas, esta es la única manera para que aparezca la hipérbola. La circunferencia va a tener como característica
que tiene que ser un corte horizontal, tiene que ser netamente horizontal como la que ustedes ven acá. ¿Y cuál va a ser la diferencia de la parábola con la elipse? Que una tiene que ser inclinada, pero esa inclinación de la parábola tiene que llegar a un extremo, como así, mira. ¿Sí ves? Porque no va a seguir tocando la línea del cono. Como si, profe, que no va a seguir tocando la línea del cono. Mira, esta línea que yo tengo acá ya no la va a tocar ese corte, porque va a ir saliendo. Pero, ¿qué característica va a tener la elipse con la hipérbola? Que se va a mantener, mira, para que la figura siga dando. Entonces, de acuerdo a esto, es muy importante que ustedes lo tengan. Si está inclinado y sigue sobretocando los dos bordes del cono, es elipse. Si está totalmente horizontal, es circunferencia. Si está netamente vertical, es hipérbola. Y si está inclinada, pero no toca una línea del cono, es porque es parábola. Si me hago entender para todos y para todas, este va a ser un punto fijo que les va a salir a ustedes en la evaluación. Entonces muchas veces uno dice, ay no, pero es que entonces ya con esto ustedes van a poder tener muy claro cuándo es hipérbola, cuándo es circunferencia, cuándo es elipse, cuándo es parábola. Y siempre va a tener esas características, ¿vale? Entonces, el otro punto que les van a poner a ustedes va a ser encontrar los focos de una hipérbola. Entonces acá es donde tenemos que recordar. A siempre va con el vértice. C siempre va con el foco. Y B siempre va a ser la amplitud. Entonces, aquí sí quiero por favor que recuerden algo. En la hipérbola, por favor, C es la hipotenusa. Siempre, 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 siempre. Andreina, lo de la parte de las figuras geométricas partiendo de los cortes del cono, ¿quieres que lo volvamos a explicar? Listo, perfecto. Ya te lo voy a explicar. Entonces, mira, lo vamos a hacer el conito. ¿Listo? Entonces, mira qué pasa. La gran diferencia, o lo que tienen que tener en cuenta acá, es cuando ustedes estén. Dime, David, ¿qué pregunta tienes? Bueno, si llegas a tener alguna pregunta, prendes el micrófono o la escribes y con todo el gusto la aclaramos. De pronto se te levantó la mano. Entonces, mira, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En este caso, ¿cierto? De la elipse con la parábola, voy a tener en cuenta lo siguiente. Y vamos a hacerlo con este colorcito. Vamos a poner este color azul, morado. Entonces, si yo llego a trazar el corte, ¿cierto? Mira, entonces yo tengo que hacer que ese corte vaya de esta forma. Entonces, con ese corte se me va a formar la parábola. Porque mira que no está tocando esta línea que tiene acá, ¿sí ves? Eso es parábola. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con la elipse? Entonces, en la elipse, el corte que yo tengo que hacer, entonces acá como está en diagonal,
La figurita que te va a quedar es una elipse, porque está tocando las dos líneas del conito, por decirlo así, como el triángulo que está ahí. ¿Listo? Y si es totalmente horizontal, va a ser circunferencia. Mira, si esta línea o este plano que está acá va a ser totalmente horizontal, es una circunferencia porque mira, la figurita que te queda. Y si es netamente vertical, que está paradito, se tiene que notar acá el plano, arriba y abajo. Entonces, eso tiene que ser una hipérbola. Si pude hacerme entender, Andreina, si puede ser un poquito más claro. O para los Sí, demás compañeros que pronto tenían dudas, ¿sí? Listo, perfecto. sí, señor, claro. Dale. Entonces, mira ahora que lo interesante. Como están hablando de hipérbola, entonces vamos a analizar lo siguiente. Acá C siempre va a ser la hipotenusa. Quiere decir que para que tú encuentres C, va a ser la raíz cuadrada de dos valores al cuadrado y tiene que ser una suma. Siempre, 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 siempre. ¿Listo? Y acá no me interesa cuál sea A ni cuál sea B. Vamos a poner A con el positivo y B con el negativo. Entonces, mira qué vamos a hacer acá, y es muy interesante. Cuando me aparece la hipérbola, y vamos a mirar características. Con la hipérbola y con la elipse como tal, siempre tienen que estar igualadas siempre. Siempre, siempre, siempre igualadas a 1. Siempre, 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 siempre. Profe, ¿cómo así? Quiere decir que la trampa es que cuando este ejercicio tenga un número acá, siempre voy a dividir por este número a derecha y a izquierda. Siempre, 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 siempre. ¿Listo? Profe, si estamos en parábola, también. Pero ¿cuál es la diferencia de la elipse y la parábola? Este signo que está aquí. Acuérdate que la hipérbola siempre va a tener ese menos y la parábola, perdón, la elipse siempre tienen que ser ambos positivos. Es la única diferencia, el resto es la misma vaina. Y que en la parábola la hipotenusa va a ser A, en la elipse, perdón, y en la hipérbola la hipotenusa va a ser C, porque va a ser el valor más grande C. Quiere decir que si yo tengo acá 15x al cuadrado menos 45y al cuadrado igual a 225, entonces lo que tengo que hacer es dividir todo por 225. Quiere decir que divido todo por 225. Divido todo por 225. Divido todo por 225. Siempre, 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 siempre. Profe, y si en otro ejercicio hay 329, pues vas a dividir por 329. Profe, y si en otro ejercicio hay 10, pues vas a dividir por 10. Siempre divide por lo que está al frente del igual, porque ahí siempre me tiene que dar 1. Entonces, ¿acá qué hago? Este numerito se divide en este. Este numerito se divide. ¿Por qué? Porque abajo me va a quedar A y B. Y la X de arriba siempre tiene que quedar solita. O con H y la Y, la X tiene que quedar con H y la K tiene que quedar con K. Entonces, ¿cómo así? Porque mira, como acá no tengo H y como acá no tengo acá, no hay valor que esté restando y sumando dentro de esa X un paréntesis. Quiere decir que acá es 0 y acá es 0. Ese es el análisis. Quiere decir que parte del origen. Si de pronto estuviese la ecuación ahí, tendría que ser 15 paréntesis x menos o más cualquier número elevado al cuadrado. Menos 45 paréntesis y menos o más cualquier número elevado al cuadrado. Entonces ya ese numerito que acompañan ahí sería h como acá.
¿Listo? Pero en este caso partimos del centro. Entonces acá me va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Pero aquí van a haber valores abajo. Entonces, ¿cuánto me da 225 dividido en 15? ¿Cuánto me da, estimados estudiantes? 15. Me va a dar 15, perfecto. ¿Y cuánto me va a dar 225 dividido en 45? 5. Entonces, mira que me va a quedar prácticamente lo mismo que la elipse, pero la diferencia es este menos. Ese menos que me queda a mí, en la mitad, me indica que siempre va a ser una hipérbola. Quiere decir que este que está acá va a ser a al cuadrado y este que está acá va a ser b al cuadrado. El que está con la positiva va a ser a y el que está con la negativa va a ser b. Siempre, siempre. Pero recuerda que va a quedar al cuadrado, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre. Quiere decir que a al cuadrado es igual a 15, b al cuadrado es igual a 5. Quiere decir que a es la raíz cuadrada de 15 y b va a ser la raíz cuadrada de 5. ¿Listo? Entonces ya encontré mis valores de a y mis valores de b. Profe, me están pidiendo que te están pidiendo es el foco. Entonces, como te están pidiendo el foco, tú lo que tienes que encontrar es a C. Y C como es la hipotenusa, pues vas a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, todos los ejercicios son así. Profe, y si me ponen una elipse, pues la única diferencia es que va a ser más, se hace lo mismo que estamos haciendo acá, pero entonces, si me preguntan C, acuérdate que en la elipse A va a ser la hipotenusa. Entonces, para encontrar ese valor de C a la hipotenusa, le resto el valor de B al cuadrado, ¿cierto? Entonces, mira lo chistoso que es acá. Entonces, yo tengo que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Quiere decir que yo lo que tengo que hacer es que C es igual a 15 más 5, se va a hacer igual a la raíz cuadrada de 20. Quiere decir que ya encontré el valor de C. Entonces, como tú estás, ¿cierto? Análisis. Como estoy en el centro, quiere decir 0,0, esto va de H, K. ¿Por qué sé eso? Porque X y Y no tienen esos valores. ¿Cómo así, profe? Mira, acá no hay y acá no hay número que le sume los restos. Entonces, como no hay, el centro es 0,0. Profe, si es un número, pues entonces vas a cambiar ese valor ahí del centro. Entonces, la pregunta es el foco. Entonces, mira qué pasa. Para que su merced me entienda muy bien. Entonces, acá estoy en el centro, que es el origen. Entonces, acá tiene que haber algo que se llama vértice. Bueno, como la X está positiva, esto abre hacia arriba y hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, yo tengo acá el centro. Acá tiene que haber el vértice. Acá tiene que haber el vértice. ¿Listo? Profe, ¿cuál es el vértice? Entonces, el vértice es con A. Entonces va a ser acá la raíz cuadrada de 15,0 y la raíz cuadrada de menos 15,0. Profe, ¿y el foco qué es?
el foco va a ser el puntico que está acá. ¿Por qué? Porque acuérdate que como nosotros estamos en una parábola, ¿cierto? Entonces esto abre hacia arriba y esto abre hacia abajo. Porque el foco siempre tiene que estar por dentro. Entonces la coordenada del foco va a ser raíz cuadrada de 20,0, porque acuérdate que caminamos hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Y en este caso, perdón, acá, como es 0,0, el que varía va a ser, sería acá raíz cuadrada de 15, porque la que varía va a ser la y. Acá va a ser 0, raíz cuadrada de 15, y acá va a ser 0, raíz cuadrada de 20. Y acá va a ser 0, menos raíz cuadrada de 20. Siempre va a ser así, profe, porque esos números van en la y, que en este caso es k, porque estamos en un ascensor. Y en el ascensor solamente podemos ir hacia arriba y hacia abajo. Quiere decir que ese valor de h, que es x, no me va a variar. Entonces, para que su merced la entienda, siempre van a haber dos focos. Foco 1, foco 2. Entonces, simplemente usted sacando, usted ya sabe, y ahí elige la opción en la cual tenga 0, raíz cuadrada de 20 o lo pasa a decimal y 0, menos raíz cuadrada de 20. Esas serían las coordenadas de mi foco. Y las de mi vértice, pues 0, raíz cuadrada de 15 y 0, menos raíz cuadrada de 15. Entonces, esto mismo que estamos haciendo lo vas a aplicar con la elipse, pero recuerda que en la mitad es positiva, en la elipse la hipotenusa es A y va a ser un huevito. Entonces, el que esté, y la característica, ¿cuál va a ser en la elipse? Que el número mayor que esté abajo es el que te va a indicar para dónde abre. Si está debajo de X, abre hacia los lados. Si está debajo de Y, abre hacia arriba o hacia abajo. Quedó claro para todos y para todas cómo encontrar siempre un foco o un vértice partiendo de esta ecuación. Si vamos bien hasta acá todos y todas, siempre hay que hacer lo mismo. Siempre. ¿Listo? Y este es el tipo de pregunta que le va a salir a usted en la evaluación, entonces para que su merced la tenga muy, pero muy en cuenta. ¿Listo? Ahí está el pasito a pasito que su merced tiene que hacer. Sí, David. En la tarea 3 es un trabajo. Entonces la tarea 3 es como la tarea 1 y la tarea 2. Tú subes tus aportes al foro. Hoy les voy a revisar el foro a todos para contestarles. Y cuando ya esté ok, vas a entorno de evaluación y subes el trabajo, porque ahí ya tienes que subir un trabajo para la tarea 3. La tarea 4 es una evaluación que fue como la tarea 0. Entonces, tarea 0 y tarea 4 no subes archivo porque es una evaluación. ¿Listo? En la tarea 3, claro, si quieres ahorita te comparto pantalla y te das cuenta que ahí ya vas a poder subirlo. En la tarea 4 sí no te va a dar opción para subir porque es una evaluación. Entonces ahí no tienes que hacer nada de trabajo escrito. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, estimados estudiantes? ¿O vamos bien? Para las personas que me enviaron trabajos también que de pronto no pudieron haber enviado la tarea 2, ya son calificados y ya están en plataforma para que revisen. Y este día martes, para las personas que no han asistido a un evento internacional, este día martes va a haber un evento que el director ya avaló para que se les homologaran para las personas que no tengan y puedan asistir. Este martes a las 7 de la noche y el viernes hay otro para los que no puedan asistir el martes. Entonces, yo les envío el enlace para que ustedes ingresen y tomen pantallazo de la asistencia. Ahí no creo que den certificado,
No van a dar asistencia tampoco, entonces ustedes lo que hacen es tomar pantallazo de la asistencia donde aparezca como la fotico suya o el nombre de ustedes. Sí hay eventos que son interesantes de acuerdo a los gustos de cada uno. Entonces ya ustedes ingresan, cada evento que me salga lo va a enviar el director o lo envío yo para que su merced pueda asistir y pueda cumplir con esa pequeña actividad. Entonces, esto es con respecto a la parte de encontrar el foco partiendo de esta figura. El otro punto es el de circunferencia. Entonces, en ese punto de circunferencia vamos a hacer dos cosas. Vamos a partir desde la gráfica para la ecuación y vamos a partir desde la ecuación para la gráfica, que es lo que te van a preguntar a ti. Entonces, vamos a hacer la primera. Entonces, yo voy a tener esto, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 49. ¿Listo? Entonces, acá siempre tengo que mirar el centro, que es h, acá, y el radio, que es r al cuadrado. ¿Listo? Entonces, acá, centro es 0,0. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Listo? Entonces, ahora el radio. Esto siempre voy a sacar raíz cuadrada. Siempre, siempre, siempre. Al valor que tengas ahí le sacas raíz cuadrada. Quiere decir y el radio va a ser 7. Quiere decir que el 7 es lo que voy a caminar a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Entonces, acá va a ser 7 menos esto es. Entonces voy a poner el radio, le saco mi figurita y me va a quedar mi circunferencia. Profe, ¿qué pasa si el centro no es 0,0? Vamos a hacer una donde el centro no sea 0,0. Entonces voy a poner x más 2 más y menos 3 igual a 16. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Centro. Entonces, recordar que siempre vamos a cambiar de signo. Entonces va a ser menos 2,3. Este es H, este es K. Y mi radio va a ser 4 porque tengo que sacar raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, yo cojo mi gráfica, me ubico en menos 2, me ubico en 3, este va a ser mi centro, y acá tengo que caminar 4 pasitos a la derecha, 4 pasitos a la izquierda, 4 pasos hacia arriba y 4 pasos hacia abajo. Entonces, si camino 4 hacia la izquierda, entonces acá me llegaría a 2. Si camino 4 para para la derecha 2, para la izquierda sería menos 6. Si camino hacia arriba, entonces ya le suma 4. Por acá sería 7. Y acá sería menos 1. Ya tendría acá los punticos a trazar mi circunferencia.
siempre te paras en el centro, caminas hacia arriba el radio, caminas hacia abajo el radio, caminas a la derecha el radio, caminas a la izquierda el radio. Y eso es todo. Entonces, siempre que les aparezca una pregunta de circunferencia, se va a resolver de esa manera. Y lo mismo si te llega a aparecer una pregunta de hipérbola o parábola, te paras en el centro, caminas los pasitos. En este caso, recuerden que para parábola e hipérbola siempre van a haber dos vértices, que vértice va a ir con A, centro, el foco va a ir con C y la amplitud va a ir con B. Siempre, 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 siempre. ¿Vamos bien hasta acá o qué preguntitas tienen, estimados estudiantes? Entonces, esto es lo que yo tengo que saber, lo de la circunferencia. Vamos a ver uno que partamos desde la circunferencia, desde la ecuación, desde la gráfica, perdón. Entonces, para montar la ecuación. Entonces vamos a elegir un valor cualquiera. Vamos a decir que nuestro centro está acá, en 1,-2. Entonces, como este es mi centro, entonces este centro, que es 1,-2, para pasar a la ecuación, cambia de signo. Siempre, siempre, siempre. Quiere decir que yo voy a tener x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Y acá es donde yo tengo que tener la figura geométrica del radio, ¿cierto? Entonces, el radio me puede dar lo siguiente. Entonces, yo tengo aquí 4. Entonces, si yo tengo ese valor de 4 ahí, entonces, el radio es 2. Porque es la raíz cuadrada de 4. ¿Listo? Entonces, en mi gráfica, entonces, yo correría 2 pasitos. Entonces, acá, 2 pasitos. 2 pasitos hacia arriba. Si estoy acá en menos 2, me daría acá en 0. Y 2 pasitos hacia abajo. Entonces, de acuerdo a esto, la figura geométrica tendría que ser así. Entonces, de tal manera que lo que yo hago es que ese 2, pues lo elevo al cuadrado y es el que voy a poner acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien todos y todas? Entonces, la evaluación de ustedes van a ser 5 preguntas. Estas son las características que les van a salir a ustedes de las preguntas. Lo que son las partes de corte y encono para las secciones cónicas. Les va a aparecer a ustedes cómo ustedes pueden hacer este tipo de análisis de pasar de la gráfica a la ecuación o de la ecuación a la gráfica. Siempre se va a hacer de la misma manera, siempre. Si nosotros tenemos la elipse como tal, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado sobre, entonces acá podemos poner 16 y acá 9 igual a 1. Entonces a siempre es el mayor, 16 al cuadrado. Y b siempre va a ser el menor. Recordando que a sería igual a 4 y b sería igual a 3. Entonces, recordemos que en esta figura geométrica A es la hipotenusa. Entonces, C va a ser igual a la raíz cuadrada del lado más largo menos el valor más corto. Entonces, C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 16 menos 9. Entonces, C va a ser la raíz cuadrada de 100. Entonces, ya con eso encontré el valor de C. Entonces, usted puede hallar el vértice, porque es con A, puede hallar la amplitud que es con B y puede hallar el foco.
Entonces, como el centro es 0,0, entonces acá va a estar el centro. Voy a caminar A, ¿cierto? Entonces A va con el vértice. Entonces me para acá, camino 4, camina menos 4. Entonces este es vértice 2, vértice 1. La amplitud va a ser 3. Entonces va a ser 3, va a ser menos 3. Entonces yo ya sé que mi huevito, como el valor mayor está debajo de la X, y los focos va a ser la raíz cuadrada de menos 7 y la raíz cuadrada de 7. Sí, claro que sí, Carlos. Ya con esto vamos a terminar. Ya con eso son las temáticas que vamos a hacer de la evaluación. Ya se explicaron las figuras geométricas, las características que les van a salir a ustedes de preguntas y ya con eso pues ya ustedes hacen la evaluación. Vamos a parar la grabación.